Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar el tema de derrame pleural de medicina interna del libro de Harrison, edición 18. Definimos qué es el derrame pleural. Es la acumulación de tejido, de líquido en este caso, en el espacio pleural que se produce cuando se van a alterar las fuerzas homeostáticas que van a controlar el flujo que van a ingresar en el espacio pleural y las que salen de él. Este espacio pleural es de más o menos 0 a 20 micras de espesor y el volumen normal de líquido pleural que circula en esta cavidad en este caso es de 0,1 a 0,2 ml kilogramo peso. Les voy a mostrar un video en la cual más o menos nos explica el desarrollo de lo que es el derrame pleural y también en este caso todos los pasos, tanto líquido transudado, exudado y todo eso, ¿no? Entonces empecemos. Hola chicos, por acá nuevamente con ustedes. Hoy vamos con un video súper interesante que es derrame pleural. Vamos a hablar un poco sobre las estructuras involucradas en el derrame pleural, la fisiopatología de sintomatología, diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Bueno, para hablar de derrame pleural es importante que tengamos en cuenta que el pulmón, que se encuentra aquí dibujado en color rojo, está rodeado por unas estructuras fibróticas que son conocidas como las pleuras. Tenemos dos pleuras. Una pleura que está adherida al pulmón que se llama pleura visceral, porque está unida a la víscera definitivamente. Y una pleura que se encuentra en contacto con la cavidad torácica que se llama pleura parietal. Es importante saber de estas dos estructuras, que dentro de estas dos estructuras, o sea, dentro de la pleura parietal y la pleura visceral, se encuentra un líquido muy parecido al plasma que se llama líquido pleural. Este líquido tiene un valor normal, el líquido pleural, valor normal del líquido pleural es de 1 a 2 mililitros por kilo de peso. Esto quiere decir que un adulto de 70 kilogramos tiene aproximadamente entre 70 y 140 mililitros de líquido pleural. La pleura y el líquido pleural tienen unas funciones importantes, entre las cuales destaca que este líquido permite que el tórax y los pulmones tengan una adecuada expansibilidad. Continuando con lo que es derrame pleural en sí, es básicamente el aumento de líquido dentro de la cavidad pleural. Es decir, si el valor normal es 140 cc, un derrame pleural se define como una cantidad a nivel de la cavidad pleural por encima de este valor. Pero ¿cómo se produce? En el espacio pleural llegan unos vasos sanguíneos que son los vasos pleurales, especialmente los que vienen desde la pleura parietal. Y allí van a producirse una transsudación de este líquido que viene desde los vasos pleurales y se va a producir este líquido que es muy parecido al plasma. Y este líquido que llega es absorbido por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen una propiedad, que tienen la posibilidad de absorber 25 veces más de la cantidad de líquido que se produce. Entonces se produce por medio de los vasos pleurales parietales y es absorbido por medio de los vasos linfáticos. Ya conociendo las estructuras involucradas y sabiendo que el derrame pleural es el aumento de líquido dentro de la cavidad pleural, como lo hemos dibujado aquí, un derrame pleural en zona de declive. Básicamente, cuando tenemos este paciente con derrame pleural, ¿cuáles síntomas nos pueden producir? Bueno, primero tenemos que el derrame pleural produce colapso del pulmón. Entonces esto nos puede producir inicialmente disnea, que es la dificultad para respirar. ¿Qué estructuras se encuentran involucradas? Las dos pleuras, y esta pleura tienen una muy buena inervación, entonces pueden producir dolor. Es un dolor pleurítico, es un dolor en punta de costado.
Además, pueden producir otros síntomas más inespecíficos, como lo son la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y además de esto puede producirnos fiebre y malestar general. Nosotros tenemos un paciente con estas características que sospechamos mediante el examen físico. ¿Qué podemos encontrar? Básicamente disminución de los ruidos respiratorios en las bases pulmonares o en algunas circunstancias unos estertores húmedos, cuando el origen del derrame es a causa de enfermedades del parénquima pulmonar. Pero nosotros nos llegan estos pacientes al servicio de urgencia. ¿Qué exámenes le vamos a solicitar? Lo primero que tenemos que solicitarle, y lo voy a pintar aquí dentro del pulmón para que nos quede bien claro, es una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a observar en la radiografía de tórax? Esto que vamos a ver aquí: borramiento de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Además, vamos a solicitar, si ya se confirma, vamos a solicitar una ecografía pleural. ¿Para qué? Dos cosas podemos hacer con la ecografía pleural. Una es hacer cuantificación, y dos es hacer un examen que se llama toracentesis. Y esta toracentesis guiada por ecografía nos sirve para poder, por medio de una aguja, llegar hasta el sitio donde se encuentra el líquido, sacar una muestra y llevarla al laboratorio. ¿Para qué vamos a llevar esta muestra al laboratorio? Para hacer algo que se llama los criterios de Light, que voy a explicar más adelante. Importante que podemos solicitar otros estudios diagnósticos que nos van a ayudar al abordaje de este paciente. ¿Cuáles son estos estudios? Podemos solicitar al paciente una gasometría. Podemos solicitarle al paciente además un electrocardiograma. Podemos, en algunas circunstancias, si sospechamos de que hay una neumonía complicada o una patología neoplásica, solicitar una tomografía de tórax de alta resolución y otros estudios que son un poco más inespecíficos. Si ya tenemos el diagnóstico clínico y radiológico de un derrame pleural, y después de haber hecho la toracentesis, que puede ser una toracentesis a ciegas o una toracentesis guiada por ecografía, como le expliqué anteriormente, mandamos este líquido al laboratorio. Entonces, esta muestra que va a llegar al laboratorio, nosotros vamos a pedir que le hagan algo que se llaman los criterios de Light. Y estos criterios nos van a ayudar a clasificar este derrame pleural. ¿En qué? Es decir, si es un transudado o si es un exudado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente LDH y proteínas totales en líquido pleural y en plasma. Entonces, si nosotros tenemos que el paciente tiene una relación líquido pleural, plasma, de proteínas mayor de 0.5 o tiene una relación líquido pleural, plasma, LDH mayor de 0.6 o la LDH es mayor de 2/3 en el líquido pleural sobre el plasma, con cualquiera de los tres criterios se puede decir que el paciente tiene un derrame pleural exudado. Ya sabiendo esto, es importante que tengan en cuenta que los criterios de Light clasifican a un 25% de los líquidos pleurales transudados como exudados. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Básicamente lo que vamos a hacer es una relación líquido pleural sérico con la albúmina, no con las proteínas totales. Si tenemos que esta relación es mayor a 3.1, podemos decir con mayor certeza de que el paciente tiene un derrame pleural transudativo. Ya después de haber hecho el abordaje diagnóstico, ¿qué nos queda? Nos queda el tratamiento. Podemos hacer de diferentes formas. Podemos hacer toracentesis evacuadoras o evacuatorias realizadas por ecografía, guiadas por ecografía. También podemos hacer
que es la colocación de un tubo a tórax o toracostomía, que es lo siguiente. Vamos a coger un tubo y vamos a introducirlo en el sitio del derrame. Vamos a conectarlo a una trampa de agua y ese líquido va a quedarse atrapado allí. Cuando se coloca un tubo a tórax, existe un tiempo prudente y unos criterios para poder retirarlo. Sin embargo, cuando todo esto no se da, lo que hay que hacer posteriormente es una pleurodesis, que tiene unas indicaciones precisas y unos pacientes seleccionados. De la pleurodesis y de los criterios de quitar un tubo a tórax voy a hablar en el próximo video. ¿Qué hacemos con la pleurodesis? Vamos a aplicar un medicamento que puede ser un talco o medicamentos como la doxiciclina y vamos a permitir que las dos pleuras se unan y que nos siguen nuevamente. Y bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda. Sígueme en mi cuenta de YouTube. Después de haber visto el video, espero que la explicación haya sido un poco más explícita. Entonces vamos a decir que la presión visceral va a tener de menos 10 centímetros de agua, haciendo que que el líquido se absorba, dando un tránsito más o menos de 5 a 10 litros por día. También decimos en una fisiología de acumulación de líquido, vamos a hablar sobre el transudado y sobre el exudado. El transudado es un ultrafiltrado en este caso, que va en sí va a venir del plasma. Va a haber un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Y estos dos van a hacer que haya una alteración en la circulación sistémica. Mientras que en el exudado aumenta la permeabilidad de los vasos pulmonares a proteínas, lo que va a hacer que haya una obstrucción de vasos linfáticos y enfermedades de la pleura. La etiología de estos dos, por ejemplo del derrame pleural transudativo, va a ser del líquido que se va a formar a consecuencia de alteraciones del mecanismo fisiológico de producción, ¿no?, del líquido pleural. Y de los derrames pleurales exudativos va a haber una inflamación de la pleura, que a menudo va a ser que van a ser causados en este caso por enfermedades pulmonares, tanto sea por el cáncer pulmonar, por neumonías, por tuberculosis y también por otras infecciones pulmonares y reacciones a fármacos como la asbestosis y también la sarcoidosis. Las causas del derrame pleural van a ser, las causas en sí de tipo transudado van a ser el aumento de la presión capilar, que esta va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva, la disminución de la presión oncótica en el caso de un síndrome nefrótico y el paso del transudado líquido peritoneal en caso de una cirrosis hepática con ascitis o una diálisis peritoneal, y aumento de la presión negativa intrapleural. En estas pueden estar las atelectasias masivas, los casos de pulmón atrapado por engrosamiento tumoral o fibroso de la pleura visceral. En casos de tipo que sean exudativos, van a haber las infecciones, las neoplasias y las embolias pulmonares. En las infecciones puede ser causada por infecciones bacterianas, ya sean tuberculosis, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. En las neoplasias son propagaciones directas o de tipo metastásicas, como también el mesotelioma, el sarcoma de Kaposi, que se da más que todo en el virus del VIH, SIDA en este caso. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Cuyos síntomas van a ser una disnea progresiva. Va a haber un dolor torácico de tipo pleurítico, o sea, un intenso dolor, y va a ser localizado, y va a haber tos seca. El diagnóstico más que todo se va a encuadrar en el tipo de anamnesis que nosotros podamos hacer, un examen físico y también los exámenes, en este caso complementarios, ya los exámenes de gabinete o laboratoriales. Tenemos una anamnesis. En la anamnesis vamos a ver, lo que vamos a ver en el cuadro va a ser si hay disnea o no hay disnea, tanto en la ortopnea, si va a haber palpitaciones.
Vamos a preguntarle al paciente si tiene antecedentes de hepatitis B o tal vez de alcoholismo, si hay edemas de miembros inferiores, si hay diabetes, si hay un contacto con pacientes que hayan tenido tuberculosis, tabaquismo, contactos con asbestos, dolores articulares de tipo colangenopatías, también si hay lo que es ingesta de fármacos que pueden causar, ¿no? Y también algún tipo de traumatismo de tórax. Cuando nosotros vamos a hablar de contacto con asbestos, nos referimos también llamado amianto, que es el nombre de un grupo de 6 minerales metamórficos de tipo fibrosos, compuestos de silicato de cadenas dobles. Muchos de estos pacientes suelen tener este contacto cuando trabajan en la mina. Tenemos el examen físico, depende de la magnitud del derrame. Semiológicamente vamos a utilizar los 4 parámetros que se utilizan en la semiología, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección vamos a ver el hemitórax afectado va a presentar una disminución de la movilidad de la amplitud, es decir, va a haber una taquipnea y una hipopnea, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver la amplexación y amplexión del pulmón, esto va a estar disminuido. En la palpación va a haber una disminución, ¿no?, del volumen. Cuando vamos a palpar, cuando el paciente va a estar expirando y aspirando, en este caso va a haber una disminución. En la percusión vamos a percutir y va a haber una matidez, ¿no? Matidez en el sentido de que, en el sentido del hemitórax comprometido, ya puede ser que sea un pulmón derecho o pulmón izquierdo. ¿A qué nos referimos con matidez? Matidez es un ruido opaco ya generado al percutir órganos macizos. Por ejemplo, al percutir la base del pulmón con una neumonía o con los huesos, las articulaciones o el hígado. Puede haber una matidez hídrica como el ruido mate, pero más duro. Ejemplo, en derrames pleurales, ¿no? Va a ser una matidez hídrica. Estos ruidos se escuchan con el estetoscopio más clarito, ¿no? Por ejemplo, son 4 tipos de ruidos. Los estertores son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en los pulmones. También tenemos los roncos. Manera de estridor va a haber un ruido similar a las sibilancias que se escucha cuando una persona respira, ¿no? Entonces, de esta manera va a ser la percusión. Cuando vamos a auscultar, igual va a haber una disminución, ¿no?, en los movimientos voluntarios o ausencia de movimientos voluntarios. Por ejemplo, va a haber un soplo pleurítico, una pectoriloquia afona, que es el pecho que habla, ¿ya? Y la transmisión de la voz de la pared torácica, que se van a distinguir muy nítidamente. Cada sílaba de la palabra que el paciente va a emitir, en esta manera va a ser la transmisión de la voz a la pared torácica. Y la egofonía es una voz del paciente que se va a escuchar de tipo temblorosa, con timbre nasal, ¿no?, y aguda. Por ejemplo, cuando hablamos, para hacer un poquito más énfasis en la pectoriloquia afona, vamos a decir que este signo es un signo de la auscultación, que va a consistir en la percepción de la voz del paciente, ¿ya?, superficialmente en el sitio donde se va a auscultar y a la vez perfectamente articular. Se produce sobre todo en cavernas pulmonares, en la consolidación pulmonar y en las partes de los derrames pleurales, o sea, llamado también pecho que habla. Por ejemplo, aquí vemos un examen complementario, que es una radiografía de tórax postero-anterior, puede ser lateral o de cúbito lateral. Si aquí si bien se ve marcado lo que es el derrame pleural, acá vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, en los signos radiológicos de derrame pleural,
lo que va a haber es un borramiento del ángulo costofrénico, como aquí. Se está borrando lo que es el ángulo costofrénico. Va a haber un aumento de la densidad u homogeneización sobreimpuesta pulmonar. Va a haber una disminución de la claridad del contorno de la silueta hemidiafragmática y va a haber lo que es una disminución de la visibilidad de la vasculatura lobar inferior y una acentuación de las cisuras menores y un casquete pleural apical. Acá podemos ver que hay una disminución en este lado del ángulo tanto costodiafragmático, del lóbulo también. Entonces aquí podemos decir que sí hay un signo radiológico de derrame pleural subpulmonar. Acá está igual. Aquí es de tipo bilateral, un derrame pleural cardiogénico. Se está borrando lo que son los ángulos costodiafragmáticos, el hemidiafragma. En el derrame pleural en radiografía de cúbito lateral, acá está. Acá no se ve y solo se ve de tipo blanquecino. Cuando vamos a hacer una tomografía axial computarizada, una ecografía pulmonar, como nos decía en el video explicativo, vamos a poder ver un derrame pleural de esta manera. Si ven es todo negro, entonces quiere decir que hay una acumulación de líquido, ¿no? Una vez que ya vamos a diagnosticar la presencia de un derrame pleural, se tiene que realizar una toracocentesis para determinar su etiología. Esta toracocentesis es un procedimiento por el que se va a obtener una muestra de líquido de contenido pleural. Esto va a ser por una punción con una aguja hipodérmica o un trocar. Puede ser diagnosticada si se toman muestras para estudios múltiples citoquímicos. Por ejemplo, PAP, ADA, milasa, LDH o otras enzimas bacteriológicas. Esta toracocentesis terapéutica, como la terapia extrayendo un volumen considerable de contenido, puede ser por punción o por colocación de un tubo de drenaje. Mejora la mecánica de la pared torácica aumentando un poco el volumen pulmonar y la disminución de la tensión superficial, fundamentalmente produciendo reexpansión de un pulmón colapsado. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de toracocentesis terapéutica? Se va a remover el líquido pleural en derrames paraneumónicos complicados, en empiemas, en neumotórax y en quilotórax. Va a mejorar los síntomas secundarios al derrame pleural, la disnea, el taponamiento y la cianosis, de tipo maligno en quilotórax e hidroneumotórax iatrogénico. Remover el líquido pleural para evaluar el estado del pulmón y la pleura. Aproximadamente podríamos sacar por una toracocentesis poniendo un tubo de drenaje alrededor de 1 litro para que pueda mejorar incluso la respiración y pueda disminuir la disnea y también la cianosis. Esto es lo que en el video anterior que les explicaba, los criterios de Light, ¿no? Estos criterios de Light, si se dan cuenta, viene para el exudado, ¿no? El índice de la pleura más la pleura sérica mayor a 0.5, índice de LDH pleural y LDH sérico que va a ser mayor a 0.6 y el LDH líquido de pleura mayor a 2/4, ¿no? Sérico. Y los nuevos criterios son colesterol en líquido pleural mayor a 60, un gradiente de albumina sérica pleural menor a 1.2 gramos por decilitro y las bilirrubinas en líquido pleural por bilirrubinas séricas mayor a 0.6, criterios de Light, los cuales tenemos que memorizar para poder decir si es de tipo exudado o transudado. Acá tenemos un pequeño mapa conceptual en el cual nos dice que el derrame pleural va a ser diagnosticado por una toracocentesis. De la misma manera que están los criterios de Light, por ejemplo, transparente, amarillento, tiene que ser LDH baja, tiene que haber un pH de 7.3, glucosa normal y proteínas normales. Esto va a ser un tipo transudado. Cuando va a ser transparente o turbio, de tipo LDH elevado,
a 200 unidades internacionales, va a haber un pH de 7.3, una glucosa baja, y va a haber 60 miligramos por 100 ml de proteínas elevadas a 3 gramos por 100 ml. Vamos a hablar de un tipo de derrame pleural de tipo exudativo. Este de tipo exudativo va a haber numerosos eritrocitos o hemáticos, va a haber pocos leucocitos y va a ser uno de tipo paraneumónico y va a haber numerosos leucocitos. Ahora, cuando va a ser muy purulento, la LDH va a estar elevada, un pH muy bajo, va a haber glucosa baja, proteínas elevadísimas, vamos a estar hablando de un empiema. Y este empiema van a haber numerosos leucocitos, ¿no? Que incluso aunque se hayan administrado antibióticos más antes. Entonces son 3 tipos: transudado, exudado y empiema, en los cuales tenemos que memorizar estos 3 para poder saber la diferencia y también poder diagnosticar qué tipo de derrame pleural es. Por ejemplo, la etiología de un transudado nos va a decir que es de tipo cirrótico en pacientes con cirrosis, insuficiencias cardíacas congénitas, un LES, un trastorno con deficiencia de albumina, mixedemas, ¿no? Y el de tipo exudativo pueden ser neoplasias malignas, un infarto pulmonar traumático torácico, una artritis reumatoide, pancreatitis, uremia y reacciones medicamentosas. Todas estas, tanto exudado como transudado, se puede tratar la enfermedad subyacente, puede precisar una toracocentesis para mejorar la disnea. Pero en un empiema, la etiología puede ser neumónica, bacteriana, un absceso pulmonar, tuberculosis, las enfermedades fúngicas, ¿no? Por la Mycobacteria pneumoniae. Entonces, podemos tratar con los antibióticos adecuados. También podemos hacer las toracocentesis terapéuticas según se precise, ¿no? Pero sí o sí que los empiemas hay que tratar con antibióticos. Indicaciones de sonda endopleural en derrames paraneumónicos. Vamos a poner sondas endopleurales, muy aparte de poder sacar lo que es el líquido un líquido de derrame pleural. Para poner una sonda vamos a hablar de derrames grandes, pueden ser, o sea, cuando esté más que todo en la mitad del hemitórax. Vamos a hacer lo que es la tinción de gram positivo en líquido pleural, vamos a hacer un cultivo positivo en líquido de pleura, vamos a ver si hay una pus franca o líquido muy turbio y evaluar también si el pH del líquido pleural es menos de 7.2. En este caso, cuando cumplen todos estos criterios, tenemos que sí o sí hacer una sonda endopleural. Y acá tenemos lo que es la toracocentesis. En este caso, uno puede ser para un examen de líquido pleural para ver de qué tipo de derrame pleural estamos hablando, y también para poder instalar un tubo o una sonda pleural, ¿no? Ya sea en derrames pleurales masivos. De esta manera concluimos el tema de derrame pleural. Espero hayas podido entender y te esperamos en el próximo tema.